Muy buenos días, que Dios les bendiga, ¿verdad? Hoy sábado estamos de caballeros y el 21 tenemos nuestro último desayuno de caballeros, también de damas, ¿verdad? Van a venir buenos platos de comida, ya están encargados. Mire cómo Dios es grande, siempre provee, porque Él y no hay que necesitar de estar diciendo que el Señor conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Y siempre nos provee. Bueno, en este grupo de caballeros vamos a pasar con el mensaje con nuestro hermano Hernán Moreno. Nuestro hermano Hernán, todo suyo es música. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Realmente este tema que vamos a continuar hoy es importante en la iglesia conocerlo porque hay tanta confusión, hay tantos puntos de vista, hay unos puntos de vista que se acercan más a lo que dice la palabra, pero siempre están sesgados por algún sentimiento, en el caso de hermanas que sienten que ellas se ven afectadas por este tema. Pero la Biblia es clara y dentro de la claridad de la Biblia nos muestra que Dios ha establecido roles, tanto para el hombre como para la mujer, no solamente en la iglesia en sí, sino también en el hogar, pero nos estamos enfocando más en los roles que Dios ha establecido en la iglesia, porque nos concierne hablar de este tema, ¿verdad? Y nos concierne también dilucidar esa confusión que existe y esa mala interpretación y a veces hasta sentimiento de molestia de algunas hermanas y hasta de algunos hermanos también, que ellos creen que no está tan claro este tema en la Biblia, cuando realmente el Señor es claro en todo lo que Él manifiesta en su palabra. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar como texto clave Génesis 1:27. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre, estamos nuevamente congregados acá en este punto de caballero, entendiendo, Señor, que es necesario estudiar tu palabra, entendiendo que tú eres un Dios perfecto, que tiene planes perfectos y propósitos en todos sus planes. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Ayúdanos, ilumina, oriéntanos y danos el discernimiento para quedar claro en este tema. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Génesis 1:27, buscamos ese texto. Génesis está en el Antiguo Testamento. Exagerado. Bueno, dice, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Partiendo de esa condición que Dios creó al hombre y a la mujer, que lo podemos ver claro acá, a su imagen, vamos a conocer cómo el Señor ha actuado para que su imagen se proyecte hasta en los roles, tanto del hombre como de la mujer, de esa creación. En la primera parte de este estudio, conscientes de nuestros roles, nosotros vimos cuál es la voluntad de Dios, el mandamiento y el orden de Dios para la humanidad y para la iglesia, en cuanto a los roles que asignó tanto al hombre como a la mujer. En la iglesia Dios asigna diferentes roles a los hombres y a las mujeres. Y es el resultado de la manera en que la humanidad misma fue creada. Repasemos un poquito esto. Timoteo 2:3 que dice:
porque Adán fue creado primero y después Eva. Y la manera, otro aspecto es la manera en que el pecado entró al mundo. Dice 2 Timoteo 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, fue engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, el mensaje anterior nos enfocamos en esto, ¿verdad? Cómo Dios eh, manifestó un orden en cuanto a la creación, cómo Dios tomó en cuenta también el caso del engaño al que fue seducida Eva, luego Adán, cómo Dios estableció el orden en que debía entonces eh, 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 dirigirse, dirigirse tanto el hogar como la iglesia, el orden que Dios estableció. Si nosotros vemos, en base a esto que acabamos de leer, y nos ubicamos siempre en Génesis, ahora en el capítulo 3, y vemos el versículo 16, esto es luego de que el Señor ha manifestado en el versículo 15 el plan de redención, ¿verdad? El protoevangelio. Pero en el versículo 16 le dice algo bien importante a la mujer. Y tiene relación con esto que acabamos de leer, de que Adán de que Adán no fue el engañado, sino que la mujer, eso está manifestado en la palabra. Entonces, vámonos al versículo 16 de Génesis 3, que dice, a la mujer dijo, refiriéndose a este texto al Señor, cuando le estaba hablando ahí, tanto a Adán como a Eva, como a la serpiente. Le dice el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El Señor lo estableció desde ahí. Entonces ya es un estatuto del Señor. Pero muchas veces en esta sociedad en que vivimos cuesta entender eso porque, bueno, a medida ha ido avanzando la civilización, las sociedades van cambiando. El mundo se va adaptando a las necesidades que representa, necesidades económicas que representa sostener una familia en determinados periodos de la historia. A medida que ha ido avanzando la civilización, se han ido introduciendo más elementos por los cuales las familias deben de generar dinero para cubrirlos. Hace 300 años no había necesidad de guardar un presupuesto para pagar el recibo de la luz, o el del cable, o el del agua. El tiempo era más fácil. De repente había sistemas de canalización, de repente se tenía que ir a traer agua a un pozo. En cuanto a la luz, pues se buscaba iluminación de medio de combustión de la naturaleza, o se compraba aceite, era otra derogación que había que hacer, pero eran diferentes necesidades y diferentes exigencias. A medida en la sociedad ha ido creciendo, se han ido introduciendo estos elementos, la moda se introdujo, antes no era tan evidente el tema de proyectar una imagen, y ahora sí, el marketing se introdujo en la sociedad. Hay tecnología, y a medida que la tecnología se va introduciendo, nosotros somos parte de esa tecnología hasta el punto de que no solamente es un lujo, sino que es una necesidad. Ahora ya no podemos vivir sin celular, trabajar si no tenemos formas de comunicarnos. La comunicación se ha vuelto pues, fundamental en este mundo en donde vivimos. Y así podemos ir introduciendo tantos elementos
Y al final nos damos cuenta de que todo eso ha impulsado a la mujer a buscar salir del hogar para generar dinero también para su casa. Porque de repente el sueldo del esposo ya no ajusta. Entonces, bueno, vivimos en esta sociedad, pero eso no quiere decir que solo porque la mujer está ejerciendo un rol que no corresponde, porque realmente a la mujer no le corresponde ese rol, pero la sociedad ahora ha obligado a que la mujer esté efectuando ese rol. Pero eso no quiere decir que bíblicamente no hay parámetros establecidos. Dentro de los parámetros establecidos está de que Dios es el Padre en la cabeza de Cristo, y en la cabeza del varón es Cristo, y en la cabeza de la mujer es el varón, es el esposo. Podemos ver entonces aquí cómo Dios, por medio de esta estructura que Él mismo estableció, está proyectando a nosotros esa imagen con la cual nos creó, porque Él nos creó a imagen suya, ya lo leímos en Génesis 1:7. Entonces, ¿cómo nos parecemos a Dios? Bueno, miremos entonces el punto número 1, esa proyección de la imagen de Dios, ¿cómo nos parecemos a Dios? Dios, ese Dios soberano, ese Dios trino, ese Dios eterno, siempre ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre han coexistido, siempre han sido Dios, estableció dentro de la deidad, dentro de la Trinidad, posiciones para ejecutar roles diferentes dentro de las tres personas de la Trinidad. Acá vemos entonces esto que dice 1 Corintios 11:3, que dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí se está refiriendo el Padre, la cabeza del Hijo. ¿Por qué estableció eso? Porque Él quiso, porque Dios es soberano, porque Él designó a cada una de las tres personas de la Trinidad una función. Y si lo designó en la Trinidad, ¿por qué no puede designarlo en su creación que creó a su imagen? ¿Por qué el hombre no puede, así como el Padre, ejecutar ciertos roles y la mujer ejecutar otros roles, así como el Hijo o así como el Espíritu Santo? Si Dios nos creó a su imagen, ¿por qué nosotros no entendemos que así como Dios designa roles en la Trinidad, también designó roles para la humanidad? Es fácil de entender, es fácil de ver, pero si uno se pone a pensar con prejuicio y una mente sesgada en base a los movimientos y pensamientos humanistas, en donde dicen que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, que la mujer aquí, que la mujer allá, es como que le dijéramos a Dios: ¿y por qué mandó al Hijo a la crucifixión? ¿Y por qué no vino el Padre a que lo crucificaran a él? Porque no fue el Espíritu Santo. Dios está en esos roles, Dios está satisfecho con esos roles, y así como estableció roles cuanto a su deidad, Él nos creó a su imagen, y si somos apegados a la imagen de Dios, también deben de existir roles de la humanidad. Entonces, como vemos en ese punto número 1, Dios estableció posiciones para ejecutar tanto en la deidad, las tres personas de la Trinidad, como estableció posiciones para ejecutar roles en la humanidad. Es fácil de entender ahora. Somos creados a imagen de Dios. Si somos creados a imagen de Dios y Dios actúa así, ¿por qué no va a establecernos a nosotros los mismos parámetros? Si somos creados a su imagen. Ahora hay otro punto donde vemos que el Dios Hijo, o sea, el Señor Jesucristo,
a pesar de ser igual en majestad, en autoridad y en gloria, se sujeta al Padre. Porque ese es uno de los temas más conflictivos y más delicados. El tema de hablar de sujeción. Bueno, lo vimos que Dios lo estableció desde el Génesis, desde que el hombre pecó, el hombre dio esa instrucción cuando le dijo a la mujer que el hombre se enseñoreara de ella. ¿Pero qué? Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista malintencionado de decir, bueno, entonces Dios le está dando al hombre un estatus superior al de la mujer. Lo podemos ver desde el punto de vista, porque podemos deducir, Dios estableció roles, al hombre le dio ciertas responsabilidades y a la mujer otras responsabilidades, así como estableció roles dentro de la Trinidad. Entonces, como punto número 2, tenemos que ver cómo el Señor Jesucristo, siendo de la misma esencia del Padre, teniendo la misma autoridad, la misma gloria, se sujeta al Padre. Igual sucede con el Espíritu Santo, se sujeta al Hijo y se sujeta al Padre. Y es lo mismo, el Espíritu Santo es la misma esencia de Dios. Pero Dios quiso establecer ese esquema de roles, y así como estableció ese esquema de roles, la verdad, nosotros que somos imagen suya, bien tenemos que sujetarnos a un esquema de roles. Vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, siempre se sujetó al Padre, siempre tuvo acción en obediencia al Padre. 1 Corintios 15:28 dice, y el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, palabras del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo no es de una categoría inferior al Padre. El Señor Jesucristo es la misma esencia, la misma gloria, la majestad del Padre. Pero Él se sujetó. Ajá. ¿Por qué razón se sujetó el Señor Jesucristo al Padre? Para cumplir una designación que le fue asignada. Al Señor se le designó desde antes de la fundación del mundo que viniera al mundo, se ofreciera como el Redentor para salvarnos. Asimismo, el Señor estableció roles tanto para el hombre como para la mujer, para que cada uno ejecutara funciones en beneficio de la iglesia. Y si lo vemos, si lo reducimos al hogar, en beneficio del hogar. Entonces la mujer, a pesar de ser igual en todas las capacidades al hombre, no se tiene que sujetar al hombre, porque así está establecido, porque es necesario, porque el hombre está sujeto al Señor Jesucristo, tiene sobre él una carga de responsabilidades, al igual que la mujer. Así como el Padre ejecuta en la deidad ciertas funciones y el Hijo ejecuta otras, así también el hombre ejecuta ciertas funciones y la mujer otras. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué podemos visualizar ahí y cómo podemos nosotros alegrarnos al ver esta estructura que Dios estableció? Bueno, nos alegramos porque se está cumpliendo lo que vimos en Génesis 1:27. Dios nos creó a su imagen y estamos siendo dirigidos en base a eso. Y estamos respondiéndole al Señor en base a una estructura que Él mismo diseñó para la deidad. Entonces, no podemos decir que Dios bajó de nivel o de categoría a la mujer respecto al hombre, como dijo una mujer en las redes sociales, porque
Dios es machista. Como dijo también que Pablo era machista, como él no estaba casado. O también como dicen otros, es que en realidad no fue Pablo el que escribió Primera de Corintios y la carta de Timoteo. Entonces, cuando la Biblia es clara, hasta él saluda, yo Pablo, siempre hay una salutación inicial. Por eso es que hemos deducido de que son las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque él saluda. Por eso es que la carta de los hebreos, nosotros no sabemos la ciencia cierta de quién es porque no hay saludo, no hay salutación. Entonces no podemos saber quién la escribió. Entonces hay gente que anda ahí en las redes sociales diciendo que esas cartas no las escribió Pablo, sino que las escribieron otras personas y no están autorizadas. Todo por ese deseo de basar su vida no en los parámetros que Dios ha establecido, sino que en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos y anhelos, con el deseo de justificar que están realizando labores que no les corresponden. En el caso de la mujer, cuando una mujer está pastoreando una iglesia, esa labor no le corresponde a la mujer. Y no es porque no tenga capacidad, ya dijimos que tiene la misma capacidad del hombre. Así como el Hijo tiene la misma capacidad del Padre, el Señor Jesucristo, la misma capacidad del Padre, así también la mujer tiene la misma capacidad del hombre, pero Dios designó roles. Y así como volvemos a hablar de la Trinidad, se designaron roles, también para el hombre y para la mujer. Entonces Dios a través de esos escritos del apóstol Pablo restringe a las mujeres de servir en roles de pastorado, de enseñanza y sobre todo tener autoridad sobre los hombres. Así lo estableció Dios. Si lo estableció así, pues con razón. Una pregunta. Eso, pero, por ejemplo, en los eventos de las mujeres que tenemos nosotros, la mujer sí puede enseñarle a las mujeres. Claro. Y a los, Eso y es a lo los que- muchachos, a los niños. esto es lo que vamos a hablar ahorita. Okay. El hecho de que la Biblia establece, que el Señor estableció esos roles, la iglesia, no limita a la mujer a predicarle, como en el ejemplo de a un público femenino. O sea, establecer una jerarquía, un ámbito femenino, o que la mujer le enseñe a los niños. Eso en ningún momento la Biblia lo prohíbe, más bien Pues lo dice, lo estimula. ¿Sí? y lo podemos ver. Bueno, dice, no lo voy a buscar acá el texto. Vámonos a Tito 2, del 3 al 5. Aquí estamos ya adelantándonos un poco a los roles de las mujeres. Dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su forma, dignamente, no calumniadoras, o sea, no chismosas, sí, no chismosas, no levantando falsos, No lleve el traje. no lleve traje, no esclavas del vino, maestras del bien, ahí está, claro, el rol de la mujer, que enseñen a mujeres jóvenes a amar a su marido y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Este último, ¿cómo podemos blasfemar la palabra de Dios? Yendo en contra de ella y predicando cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y si predicamos sobre el pastorado de la mujer y lo aprobamos, estamos blasfemando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no estableció esos roles para la mujer. Él estableció que la mujer fuera maestra del bien, que le enseñara a otras mujeres cómo comportarse, cómo sujetarse a su marido, cómo convivir con el pueblo de Cristo, y sobre todo que les enseñara a los niños bien. Entonces, vemos cómo no hay restricción en cuanto a que la mujer puede desempeñarse en diferentes actividades en la iglesia. Y un ejemplo de eso es esta iglesia. ¿Cuántas mujeres no están sirviendo al Señor con mucho amor y con mucha honra en esta iglesia? Tenemos infinidad de mujeres sirviendo en diferentes campos. Fíjate que en la venta de garaje sirven más mujeres. Exacto, de garaje, tenemos servicios de centro, Y de caballeros en la escuela dominical, el comedor infantil, vemos el coro, vemos diferentes ámbitos dentro de la iglesia donde la mujer está ahí sirviendo. ¿Y qué? ¿Estamos blasfemando la palabra de Dios? No, porque la mujer no está ocupando el rol del hombre. La mujer está sirviendo al Señor. Igual como el hombre sirve al Señor, también lo hace de esta manera. Pero no le está quitando la carga del hombre que Dios estableció justamente para el hombre, que el hombre dirigiera la iglesia. Eso lo estableció así el Señor. Entonces, como pudimos ver, tanto el hecho de que el Señor estableció roles en la Trinidad y al mismo tiempo estableció roles para el hombre y para la mujer, eso nos puede permitir visualizar cómo realmente lo que dice Génesis 1:27 es verídico. Somos creados a imagen de Dios. El hecho de que una persona coigual a otra se sujete a esa otra persona, que es el Hijo sujetándose al Padre, que es el Espíritu Santo sujetándose al Hijo y al Padre, es un ejemplo claro, vuelvo a mencionar, de Génesis 1:27. Que la mujer se sujete al hombre es un ejemplo claro de igualdad, de esa que fuimos creados a imagen de Dios. Nos parecemos a Dios en eso. ¿Tiene algo de malo eso? No, es digno de alabar, porque podemos ver, bueno, cómo es tan importante el papel del Padre como el del Hijo y el del Espíritu Santo, así es de importante el papel del hombre como el de la mujer. Que no porque uno ejecute una función, otro ejecute otra, es que el otro es de menor categoría. Todo lo contrario. Si no existe ese complemento, entonces no se puede llevar a cabo el plan. ¿Y el plan de Dios cuál es? Bueno, dentro de la iglesia. Que la iglesia se desarrolle sana conforme a lo establecido en la Biblia. Y dentro de esa sanidad en la iglesia, entonces se deben cumplir con las ordenanzas y los roles establecidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia en ningún momento baja de categoría o se coloca como más relevancia, más importancia un determinado ser, ya sea el hombre o la mujer. Si más bien vemos en Gálatas 3, del 26 al 28, cuando dice el Señor, aclara acá por medio del mismo Pablo, el mismo Pablo que habla sobre estos roles, tanto del hombre como
por la mujer. Dice Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. Acá podemos ver entonces que el mismo Pablo, a que le achacan el machismo y a esa división que él ha causado dentro de la iglesia, está especificando siempre por revelación de Dios que Dios no mira diferente al hombre y a la mujer cuando vienen a Cristo, que son parte de la iglesia. No hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, todos somos iguales en Cristo, no hay diferenciación. Pablo está hablando claramente acá, pero el ser humano, con su mente maliciosa, tiende a sesgar esto, las otras instrucciones que Dios manifestó a la iglesia por medio de Pablo, y dicen que es que Pablo está levantando de categoría al hombre y bajando a la mujer, cuando no es así. Ya entendimos que el Padre y el Hijo son iguales, que el Padre y el Espíritu Santo son iguales, pero cada uno tiene designado un rol. Así sucede con la mujer en la iglesia. No hay necesidad de meterse, tratar de inducir a la rebelión femenina o a la sujeción masculina hacia el caso de o mejor dicho, a que el hombre se desligue de sus responsabilidades y se las dé a la mujer. Porque eso es bien bonito, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, vivimos en una sociedad donde hay muchos hombres que prefieren que la mujer trabaje y ellos se queden en la casa. Qué terrible. A eso nos ha inducido el feminismo. Mire, ¿quieres que una cosa? Mi hermana va a una iglesia, otra hermana que tengo solo por parte de papá, en San Pedro Sula. Y ella dice, vamos mujeres, el poder de la mujer. Y mire que viene y dice, mujeres adelante. Y como se llama, digo yo, pucha, ¿cómo es que en una iglesia están enseñando eso? Y como ella es madre divorciada, grupo de mujeres con poder ponen. Ay, no. El Escuchando, mi hermana el anda. tema del empoderamiento femenino, ¿cómo está de moda? ¿Y cómo ha distorsionado eso? El patrón de servicio de la iglesia. ¿Cómo han surgido tantas pastoras cuando vemos que cuando están haciendo eso están blasfemando contra la palabra de Dios y no lo quieren Y entender? se han hecho bien famosas. Pero Bueno, es por ahí- lo mismo, porque asocian el pastorado con el empoderamiento. Por eso es que la mujer está en ese aspecto, creo yo. y lo que están haciendo es yendo en contra de lo La establecido. sociedad está haciendo, que quieren, eso es parte porque quieren destruir la familia. Usted sabe que una de las bases que Dios fue la familia. Y si usted se fija, ellos lo que quieren es separar, que el hombre tenga pleito con la mujer y la mujer se odien. Cada ¿No? quien. Y al final llegamos al punto inicial de la creación, la desobediencia del hombre a los estatutos de Dios. Satanás siempre busca por todos los medios, de forma sutil y de forma directa, ¿sí? De que el hombre le dé la espalda a Dios y desobedezca los estatutos de Dios. Y algo que Dios estableció es los roles del hombre y de la mujer, tanto en la familia como en la iglesia. Satanás distorsionó la visión de Eva y la engañó. Y así está distorsionando la visión de la sociedad, engañando para que le demos la espalda a Dios. Eso es todo. Ese es el propósito primordial de Satanás siempre. El hombre desobedezca a Dios. Entonces, hay
muchas mujeres y muchas análisis en contra de esto que estamos hablando, del orden de Dios y el patrón que Dios estableció y las instrucciones que Dios dio por medio de Pablo. Hay muchos que dicen, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Si en el Antiguo Testamento, ese es el caso de Miriam, la hermana de Moisés. ¿Qué pasó con Miriam? Ella ocupó cierta relevancia dentro de la dirección del pueblo, pero ella no era quien bueno, ella simplemente era una servidora de las funciones. Y cuando quiso rebelarse y criticó la acción de Moisés, también lo que obtuvo con castigo de Dios, que le dio lepra. ¿Qué pasa? Entonces dicen otros, bueno, pero si hablamos del caso de Débora, y entonces empiezan con esto. Ahí la Biblia tiene desarrollo, la revelación de Dios fue progresiva y el desarrollo de la humanidad también fue progresivo. Dios en determinado tiempo utilizó a quien quiso utilizar para determinada función. Pero eso no quiere decir que ese sea el patrón final que Dios establece, porque ahí todavía ni existía la iglesia. Cuando ya Dios institucionalizó la iglesia, Él estableció los patrones para dirigir a la iglesia. Eso es, la iglesia es una revelación muy posterior a todos esos acontecimientos de esas mujeres que fueron utilizadas por Dios en determinados aspectos. Pero también podemos ver de los casos de esas mujeres del Antiguo Testamento, ejemplos como el de Jezabel, que Jezabel fue en contra de este patrón de dirección establecido por Dios desde Génesis 3:16. ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Verdad? Que el hombre se entrega de la esposa de ella. Y ella hizo lo contrario, ella se impuso en el reino, su esposo simplemente era títere. Y además de que base a eso tomaron malas decisiones y actuó obviamente, también ella introdujo el engaño al pueblo de Israel por medio del paganismo, trayendo profetas falsos, introduciendo creencias falsas, levantando templos para dioses paganos y haciéndolo ver ante el pueblo como que eso era la voluntad de Dios. Y por eso ella tuvo el conflicto con Elías y sucedió aquello de la prueba que hicieron los profetas de Baal y Elías ahí en el Monte Carmelo. Entonces, vemos casos de mujeres tomando roles que no les corresponden y que cometieron grandes errores y afectaron a un pueblo completo. Aparte, que ahí era con el pueblo de Israel. Y ahorita lo que Dios dice es su iglesia. Exactamente. Entonces lo quieren mezclar, pero ahí no existía la iglesia. Ahí era un trato con el pueblo de Israel. Y ahorita es el trato que tiene Jesús con su iglesia, como la novia de él. Exactamente. Entonces puso sus parámetros. Así es. Entonces, vemos que Dios establece roles para el hombre y para la mujer. Entonces, busquemos las posiciones de autoridad en la iglesia, cómo debe establecerse. ¿Qué le dice Dios a los hombres? Dios ha ordenado que solamente los hombres sirvan en posiciones de autoridad de enseñanza espiritual en la iglesia. Lo podemos comprobar en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, donde dice acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Palabra fiel. Si alguno en el obispado, cuando se refiere al obispado, es a la dirección de la iglesia como pastor, como obispo o como anciano que tiene el mismo grado de relevancia, es el mismo cargo que diferentes
nombre. Si alguno anhela obispado o anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no haya nada de qué achacarse, que nadie lo pueda señalar por un pecado, que sea marido de una sola mujer. Vamos a parar ahí, vamos a decir, bueno, si fuera la opción múltiple de que tanto el hombre como la mujer pueden ser obispos o pastores, este texto lo que diría ahí es que sea marido de una sola mujer o esposa de un solo hombre, dando la opción de que la mujer también sea pastora, pero no dice eso, no dice estar acá y dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿A quién le dio Dios la instrucción de enseñorearse de su esposa y la gente de sus hijos? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Veamos ahora lo que dice, ahí leímos lo que el apóstol le escribió a Timoteo, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice en la carta que escribió a Tito, referente a este mismo tema, como para reforzarlo. Tito 1 del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, está refiriendo a hombre. Que no le dijo que estableciese ancianos y ancianas. Y aquí podemos ver cómo el término anciano y el término obispo que mencionó Timoteo son iguales, ¿verdad? Son intercambiables. Entonces le dice, establecese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces vemos acá cómo está establecido esta jerarquía en la iglesia, donde se menciona claramente que quien tiene que dirigir la iglesia es un hombre. Y en el caso de la mujer, pues ya leímos lo que dice Tito 2, del 3 al 5, que las ancianas asimismo sean irreverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, así como lastimosamente se está haciendo de manera pública y sin una restricción en nuestra sociedad. Muchas mujeres dirigiendo una iglesia, siendo pastoras de una iglesia. No es así, ¿no? La Biblia es clara respecto a eso. Pero Y la gente se enoja cuando le dice de que eso está
amando. Y puede saberse la Biblia y puede entenderla súper bien también, pero Pero la interpretan no a es su manera. exacto. Ellos creen, es que está ese sesgo, está ese prejuicio de decir, ¿cómo vamos a colocar a la mujer en un grado inferior al hombre? ¿Que acaso la mujer no tiene la misma capacidad del hombre? Pero no es eso, la vida es clara y el Señor actúa de esta forma. Es como que digamos, volvemos a la Trinidad, y es que el Señor Jesucristo es inferior al Padre, o el Espíritu Santo es inferior al Hijo, pero cada uno tiene designaciones diferentes, y eso es lo que sucede con eso. Somos creados a imagen de Dios, tenemos que actuar en base a eso. Es como un coronel de la policía y un coronel del ejército. Son lo mismo, pero tienen diferentes roles. Y es como también, se refirió al ejército, hay jerarquía. Hay una jerarquía en el ejército. Hay un pueblo que tiene un ejército y que va a la guerra. Pero viene un civil, se introduce en el ejército y dice, no, pero yo quiero ser pastor, general. No, pero usted no cumple los requisitos para ser un... Pero es que me está discriminando entonces, porque yo nací para ser general. Yo quiero ser general. Cumple los requisitos. No importa que estén en la misma militancia, que estén dependiendo del mismo pueblo, pero si no tiene los requisitos necesarios, no puede ser el general. Y así sucede en la iglesia. Pues. Vamos a ver algunos ejemplos de desobediencia. Bueno, había una autoproclamada pastora y profetisa que se llamaba Aimee Semple. Era mitómana, era mentirosa De de naturaleza. naturaleza, era mentiroso patológico, adúltera durante todo su ministerio público, de muy mal testimonio, o sea, todo lo contrario a lo que dice la Biblia respecto al obispo, no a la obispa, ¿verdad? Pero ella estaba ejecutando un papel de pastor, de pastora. Y esa mujer fundó la denominación carismática que nosotros conocemos como la Iglesia Cuadrangular. De ahí, de esa mujer surge la Iglesia Cuadrangular. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué pasa? Yo conozco las áreas, son pentecostales, comenzó Traen mal. la enseñanza vieja. Desde eso comenzó mal esa una mujer y una mujer con mal testimonio. Ahora vamos a otra profetisa y predicadora, Ellen G. White, fundadora del adventismo del séptimo día. Hay muchos en la iglesia que dicen, no, si los adventistas son justos hermanos, tomando como que ellos están en la doctrina correcta o en la creencia correcta de la misma Biblia que nosotros creemos. Ellos dicen que creen esta Biblia, pero en realidad ellos no, lo que más pesan ellos. Las adventistas son las que van los sábados. Sí. Ellos interpretan la Biblia conforme a los escritos de ella. Cuando la misma Biblia dice que la Biblia se interpreta sola. Y muchos creyentes de la actualidad creen que los adventistas son evangélicos, igual que nosotros. Ellos también, que lo único es que son más legalistas en cuanto a lo del sábado, pero es cierto. Están totalmente perdidos. Hay doctrinas básicas en ellos que están erradas. Yo tengo 3 amigos que eran adventistas y cuando están en el adventismo están así, de hacerse mormones o testigos de Jehová. De que ellos empezaron ahí, ahora son testigos de Jehová. Es que de ahí vienen los testigos de Jehová, los mormones, los santos del séptimo día, vienen del adventismo. ¿Qué fue lo que pasó con esa mujer? Miren cómo el introducirse en la tarea que le corresponde a un hombre puede causar grandes conflictos en la sociedad. Bueno, esa Ellen G. White, ya dijimos, fue seguidora de otro falso profeta que se llamaba William Miller, y él profetizó que el mundo iba a terminar en 1844. Toda la gente vendiendo su
casas, vistiéndose de blanco, se fueron a una montaña a recibir al Señor. Y el mundo siguió. Qué barbaridad. Cuando esto no sucedió, Tres los veces seguidores mucho. de él Ay, no. se fundaron la secta Testigos de Jehová. Por eso el hermano dice, están viendo las cosas. Después se dispersaron en varios fragmentos, como la secta de Russell, que eran los testigos, y de White, que eran los adventistas ¿Y los del séptimo pentecostales día. cuáles son? De los que hablamos antes, como lo que fundó esta señora Inés Central McPherson, o sea, ella no es fundó el movimiento pentecostal, pero sí Y ahí viene dio pie para que los pentecostales son los que creen en los bailes, las danzas. los pentecostales erróneamente le atribuyen al Espíritu Santo muchas Casi todo. liturgias y comportamientos que ellos tienen en sus congregaciones que son totalmente antibíblicos, pero se los atribuyen al Espíritu Santo. Tienen creencias falsas como decir que si usted no habla en lenguas, no ha recibido al Espíritu Santo. Que hay que imponerle las manos. Usted puede decretar, usted puede prácticamente por ser Y el eso brazo ya de no. Dios. Eso no. Usted puede, que si usted ahorita, Tome su unción, dice. si usted ahorita cometió un pecado, entonces está perdido y se va a perder. Relaciona la salvación también con las obras y no entienden que el mérito total es de Cristo. Entonces hay mucha confusión. Esos son los que vienen y se ponen todos así en los... Hay mucho emocionalismo, hay mucha manipulación, ahí entra la prosperidad, doctrinas falsas. Hay dentro del pentecostalismo hay una línea que se llama dominianismo, que dicen que la iglesia tiene que gobernar el mundo. Ajá, que Israel ya le quitó el puesto. Está también el tema ese de la sustitución, de que la iglesia sustituye a Israel. También están los carismáticos, ¿verdad? Y ellos dicen ser hermanos, pues, o sea, ellos son hermanos, pero están creen en el Señor equivocados. Jesucristo, sí, pero están equivocados. Hermano, pero Si el que ellos no no es, corrigen. el que no sabe exactamente cuál es la sana doctrina y todo eso, puede Caen, caer en eso, por eso hay ¿verdad? mucha gente que Bueno, la mayoría de los que están en esta iglesia pasan por iglesia. quiere que una cosa, hermana, Sí. mire, yo tengo el jefe de bodega que está conmigo, ellos van a la dentista. Entonces viene y yo le digo, mire, Byron, antes de hacer eso, instruya, lea, acerca, esto. Sí, pero ellos tienen, sí, pero ellos tienen la Biblia a escrito de otra persona, y esto no es así. Entonces, a veces la gente no se instruye, sino que viene y porque va el amigo, ahí van ellos, pero no se instruyen. Como último ejemplo, vamos a dar el ejemplo de dos predicadoras actuales. A ver si las conocen. Yesenia Pink Ajá, y Ana de Maldonado. sí. Las dos Arrebaten su son unción, personas su bendición. Dice. materialistas que le hacen culto al cuerpo. Además, las dos son divorciadas. Le dan bastante potencia a Las lo dos que es son el feminismo. se volvieron a casar. O sea, todo lo que la Biblia señala que no es correcto en un obispo, en una obispo. Y sobre todo, pues, autoproclamadas pastoras y profetisas. Para empezar, la profecía terminó cuando se sentaron las bases de la iglesia. Una vez que el canon bíblico estableció ya nuevas profecías. Ahora lo único que nosotros estamos manifestando es la profecía del Señor, pero la palabra de Dios. La palabra profética más segura que es la Biblia. Entonces podemos ver en ellas dos, podemos ver el ejemplo claro del grave error de que una mujer asume el rol que no le corresponde. Declaran. Y estamos hablando de dos personas internacionales, pero
vivimos acá, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad, podemos ver casos graves de mujeres que están engañando a gente. ¿Sabe qué es lo peor? Que están ganadas y el esposo conoce la palabra, pero también la avala. Entonces ahí podemos ver que no hay un espíritu de otra índole, ambición de algún tipo. En conclusión, entonces, el hecho de que la mujer en la iglesia no puede enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón no la hace menor que el hombre de los hijos de Dios, sino que siendo iguales, como el Padre y el Hijo son iguales, cada uno tiene un papel determinado y concreto en el plan de Dios. Si Cristo no se sintió discriminado en su posición de sometimiento a su Padre, tampoco las mujeres se deben sentir discriminadas al tener que sujetarse a sus maridos y no poder ejercer ningún tipo de autoridad espiritual sobre los hombres. En las iglesias, las mujeres en la iglesia no están restringidas de orar o servir en público. Solamente se les reserva de tener autoridad en las enseñanzas espirituales sobre los hombres. Esa es la única restricción. La Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres de ejercitar los dones del Espíritu Santo. Así como los hombres, las mujeres están llamadas a ministrar a otros, a demostrar el fruto del Espíritu y a proclamar el Evangelio a los perdidos. Con esto finalizamos el mensaje. Espero que el Señor nos haya reforzado el conocimiento respecto a este tema para poder hablar ahora. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque hemos podido tener estas dos enseñanzas referentes a esta temática tan importante. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú has querido que nos parezcamos a ti, cómo tú nos hiciste a tu imagen, y cómo tú has establecido los patrones para que actuemos conforme a tu imagen. Gracias, Padre. Te agradecemos por este ministerio del caballero y te pedimos que nos siga fortaleciendo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Incluso